Hola, ¿qué tal? En este video te revelaré un exclusivo vistazo a las 12 candidatas latinas máximas a llevarse la corona de Miss Universo 2023. Así que prepárate para descubrir quiénes son las reinas latinas que podrían arrasar en la noche final. ¡Comencemos! Ecuador, Delary Stoffers Villon. Delary tiene 23 años y una impresionante estatura de 182 centímetros. Ella es estudiante de Administración de Empresas y una activista apasionada en defensa de los derechos de los animales. Sin lugar a dudas, Delary es una de las favoritas de las latinas para llevarse la corona. Ecuador nos presenta una candidata con un rostro hermoso, fresco y juvenil. Su belleza es innegable. Sin embargo, como en toda competencia, hay desafíos por superar. Uno de los puntos a mejorar es su oratoria, que podría ser su talón de Aquiles, porque a veces se nota un poco apagada. Creo que pulir sus habilidades de comunicación podría marcar la diferencia en su desempeño en Miss Universo. Ecuador tiene una digna representante, y si Delary trabaja en su oratoria, podría llegar aún más lejos en la competencia. Ahora te pregunto yo a ti, ¿qué opinas sobre las posibilidades de Delary? Comenta. Guatemala, Melanie Michelle Cohn. Michelle tiene 28 años y mide 182 centímetros, pero no es solo una cara bonita. Es licenciada en imagen pública y medios. Además de su carrera como modelo y presentadora de televisión, Michelle se involucra en labores filantrópicas a través de su emprendimiento llamado Aventura por la Playa. Pero lo más destacado es que es una de las primeras madres en competir en esta edición de Miss Universo, al igual que Colombia. Algunos podrían recordar que Melanie participó en el Miss Grand International 2013, aunque en esa ocasión no logró clasificar. Sin embargo, en esta edición de Miss Universo, siento que podría tener un desempeño destacado. Ha mantenido una figura impresionante a pesar de ser madre de 2 hijos, y su madurez se refleja en su seguridad y en sus respuestas. Me sorprende su neutralidad y cómo se expresa con elegancia. Parece estar muy centrada y lista para la competencia. Guatemala envía a una verdadera belleza y no me sorprendería ver a Melanie Michelle Cohn destacando en el escenario. ¿Qué opinan ustedes sobre las posibilidades de Michelle? Comenta. Colombia, María Camila Abella. Camila tiene 28 años y una estatura impresionante de 180 centímetros. Su carrera es igual de impresionante. Es comunicadora social de profesión, periodista, presentadora, modelo, creadora de contenido digital y diseñadora de joyas. Además de todo eso, es una orgullosa madre y esposa. Colombia siempre ha sido conocida por enviar candidatas espectaculares a Miss Universo, y este año no es la excepción. Si recordamos a María Fernanda Aristizábal del año pasado, sabemos que Colombia no se queda atrás en cuanto a belleza y elegancia. Este año con Camila veo un gran potencial. Sin embargo, para destacarse en Miss Universo, Camila podría trabajar en su pasarela, mejorar su fluidez en inglés y cómo responder en cámara. Pero no olvidemos que ya tiene mucha experiencia, y si logra dominar el inglés y sigue esforzándose, quién sabe si podría incluso llevarse la corona. ¿Qué piensas sobre las posibilidades de Camila? Comenta. Paraguay, Elisena Andrada. Elisena tiene 28 años y mide 173 centímetros, una verdadera belleza, pero no es solo una cara bonita. Es licenciada en Bellas Artes. Actualmente trabaja como modelo comercial en España y además es tatuadora, una artista versátil. Elisena tiene un historial impresionante en concursos de belleza. En 2017 se coronó como Miss América Latina del Mundo. En 2021 participó en el Miss Grand Internacional Paraguay, donde llegó a ser tercera finalista. El año pasado, en el concurso Reinas del Paraguay, ocupó la posición de primera finalista. Esta chica claramente tiene lo suyo. Pero lo que realmente me sorprende es su frescura en la pasarela. Cada vez que Elisena pisa el escenario, irradia esa energía y carisma que simplemente deslumbra. No hay duda de que está dando lo mejor de sí para llevar a Paraguay esa codiciada corona universal.
¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Elisena Andrada tiene lo necesario para llevarse la corona? Comenta. Perú, Camila Scrivens. Camila tiene 25 años y mide 177 centímetros. Es una mujer de muchas facetas, una verdadera todoterreno. Camila es modelo, empresaria e influencer. Desde 2019 ha estado buscando la oportunidad de representar a su país en el Miss Universo, y finalmente lo logró este año. Su perfil como reina de belleza irradia sensualidad y carisma, lo que la convierte en una competidora formidable. No es la primera vez que se lanza al ruedo, ya que también participó en el Miss Grand 2019, donde alcanzó el top 10. Este es su tercer intento para representar a Perú en un certamen internacional y parece que está decidida a llevarse la corona. Lo que me impresiona es su perseverancia y su juventud. A pesar de tener solo 25 años, Camila domina el inglés y ha vivido en California, donde comenzó a competir en concursos de belleza representando a la comunidad latina. Al principio, tenía dudas sobre su clasificación en un grupo de candidatas tan talentosas, pero ahora creo que tiene lo necesario para llegar al top. Camila Scrivens es una luchadora y no dudo que representará a Perú con elegancia y determinación en el escenario internacional de Miss Universo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Camila tiene lo que se necesita para llevarse la corona? Comenta. Brasil, Maria Brechane. Con solo 19 años y una estatura de 176 centímetros, María es una joven modelo y actriz que actualmente está estudiando periodismo. María es una candidata que ha estado avanzando, pero con la salida de otras competidoras tanto de América Latina como de otros rincones del mundo, ha visto disminuir su favoritismo. Sin embargo, cuando se trata de impactar en la pasarela, María es difícil de igualar. Su frescura y carisma son realmente destacables. Brasil siempre ha sido conocido por elegir candidatas muy fuertes, y María no es la excepción. Su radiante presencia y su dominio en la pasarela son notables. Yo personalmente la veo como una de las máximas representantes de latinas en el certamen, pero dudo si tiene lo que se necesita para llevarse la corona en esta edición tan competitiva. ¿Ustedes qué opinan? Comenta. España, Atenea Pérez. Atenea tiene 27 años y una altura de 178 centímetros. Además de su belleza, esta mujer es una licenciada en Publicidad, Relaciones Públicas y Marketing, una mente brillante. Pero lo que hace que la historia de Atenea sea aún más fascinante es su trasfondo. Su madre es ecuatoriana y su padre es de Murcia, España. A pesar de haber nacido en España, Atenea es una mujer negra y lamentablemente ha enfrentado mucho acoso por su apariencia. En un país donde la mayoría de la población es de tez blanca, Atenea ha sido víctima de bullying debido a su color de piel. Atenea es una mujer fuerte que ha perseverado a pesar de las críticas y el racismo al que se ha enfrentado. De hecho, se ha convertido en una defensora contra el racismo en su país. Atenea Pérez se perfila como una de las máximas representantes de las latinas en la búsqueda de la corona del Miss Universo 2023. Pero ahora quiero escuchar sus opiniones. ¿Creen que Atenea Pérez tiene lo que se necesita para ganar la corona en el Miss Universo 2023? Comenta. México, Melissa Flores. Melissa tiene 25 años y una impresionante altura de 182 centímetros. No solo es una mujer hermosa, sino también una licenciada en psicología. Vaya combinación, ¿verdad? Lo que hace que Melissa destaque aún más es su experiencia en concursos de belleza. Algunos de ustedes pueden recordarla como la ganadora del título Miss Fire en el Miss Tierra 2018. Desde entonces ha estado trabajando arduamente en la industria de la cosmética, especializándose en esta área. ¿Será este el año en que México logre clasificación? Como saben, México no ha clasificado desde que Andrea Meza se coronó en 2020. Pero creo que este año podría ser diferente. Melissa es una candidata que se destaca por su elegancia. Además, tiene aspiraciones personales a largo plazo, como formar una familia y tener un hogar equilibrado, lo cual demuestra su madurez y visión de futuro.
Entonces, la pregunta del millón es, ¿creen que Melissa Flores tiene lo que se necesita para llevar a México de regreso al top del Miss Universo? Hagamos nuestra apuesta, comenta. Puerto Rico, Carla Guilfú. Carla, con sus 25 años y una estatura de 179 centímetros, es una mujer con muchos talentos. Actualmente, está cursando una maestría en consejería psicológica y posee una certificación como maestra de yoga. Además, trabaja como manejadora de crisis en la línea Paz. Es posible que algunos de ustedes la recuerden por su destacada participación en el Miss Supranational, donde llegó a ser la primera finalista en 2021. Carla tiene un rostro verdaderamente exótico, a menudo comparado con el de su compatriota Zuleika Rivera, quien se llevó la corona del Miss Universo en 2006. Carla es una mujer elocuente que habla inglés con fluidez y posee una sencillez que la hace muy querida. Además, promueve un mensaje inspirador: el poder habita en ti. El universo parece necesitar a alguien como Carla, y es por eso que esta candidata puertorriqueña podría ser una seria contendiente en la búsqueda de la sexta corona para su país. Venezuela, Diana Silva. Diana es una joven de 25 años con una estatura de 178 centímetros. Lo que la hace destacar entre las candidatas es su increíble disciplina y carisma. Son estas características las que la han colocado en muchos de los listados de favoritas. Diana ha estado en constante preparación y ha demostrado que tiene lo necesario para competir al más alto nivel. Pero eso no es todo. Diana tiene una amplia experiencia en concursos de belleza. Algunos de ustedes recordarán su destacada participación en el Miss Tierra 2018, donde llegó al top 8. Este año, Venezuela tiene una tarea complicada, ya que deben igualar o incluso superar el desempeño de su antecesora, Amanda Dudamel. La última vez que Venezuela se coronó en el Miss Universo fue en 2013, gracias a María Gabriela Isler. Diana es una candidata que se desenvuelve muy bien en su oratoria, es carismática, jovial y muy amena. ¿Creen que este año Venezuela logrará la tan anhelada octava corona? Comenta. República Dominicana, Mariana Downing. Mariana tiene 28 años y una carrera en el modelaje que es realmente impresionante. Aunque su nombre puede no ser tan conocido para algunos, Mariana ha brillado en otros lugares antes de ser coronada como Miss República Dominicana. Su camino en el mundo del modelaje comenzó en la vibrante ciudad de Miami, a donde se trasladó siendo muy joven. En poco tiempo, fue descubierta por una agencia de modelos y ha tenido la oportunidad de trabajar con gigantes de la moda como Calvin Klein y Chanel. Pero Mariana es más que una cara bonita. Una de sus causas principales es la lucha contra la hambruna mundial, y eso es digno de admiración. En mi opinión, esta mujer está más que lista para llevar una segunda corona universal a su país. Mariana impacta en el escenario de una manera única. Su rostro, su pasarela, su cuerpo y su habilidad para expresarse en inglés son realmente destacables. Mariana es una de las máximas latinas para llevarse la corona. Pero, como siempre, quiero saber lo que piensas. ¿Crees que Mariana tiene el potencial para ser Miss Universo? Comenta. Nicaragua, Shaynis Palacios. Shaynis tiene 23 años y una impresionante estatura de 180 centímetros. Además, es licenciada en comunicación masiva, lo que la hace destacar no solo por su belleza, sino también por su inteligencia y carisma. Esta no es la primera vez que Shaynis participa en un certamen de belleza. La recordarán como Miss Nicaragua Team Universe en 2016 y como Miss Mundo Nicaragua en 2020. Ahora se convierte en la digna representante de Nicaragua en el Miss Universo 2023. Shaynis es una animadora reconocida y aclamada en su país. Su carisma, ángel, labor social, porte y belleza la han convertido en una figura muy querida. Pero lo que realmente la hace destacar es su fuerza y talento en el escenario. Ella es pura pasión y determinación. Esta representante es una de las candidatas latinas más fuertes para ganar la codiciada corona de Miss Universo 2023. A pesar de algunos pequeños detalles, Shaynis se mantiene firme.
y se espera que esté entre las favoritas del concurso. Entonces, ¿será este el año en que Nicaragua se corone como Miss Universo por primera vez en su historia? Comenta.